Muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros de lunes a viernes. En su caso en casa, temas jurídicos, el consultorio jurídico de los colombianos, de los antioqueños. Tratamos siempre de resolver sus inquietudes con invitados expertos en distintas áreas del derecho. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Hoy vamos a hablar un poco o ampliamente también sobre las situaciones que se presentan cuando lo que se conoce como el divorcio, la separación de cuerpos, la disolución de la sociedad conyugal, bueno, todas esas situaciones que son preguntas frecuentes, y vamos a hacerlo con un experto, con el doctor Gonzalo Parrado, quien nos va a ayudar a dirimir estas inquietudes. Doctor Gonzalo, muy buenas noches y gracias por aceptar nuevamente la invitación. Gracias a ti, Juan Carlos, y encantado nuevamente de estar con ustedes en un tema que también es de todos los días y que ustedes tienen muchísimas dudas que hoy vamos a tratar de resolver al menos algunas de ellas. Doctor Gonzalo Parrado, comencemos entonces por abordar la siguiente situación. Los cónyuges pueden hacer la separación de bienes sin divorciarse. Hay quienes dicen separación de cuerpos, otros liquidar la sociedad conyugal. Empecemos a hablar sobre esos detalles. ¿Qué diferencias hay? Bueno, primero, la separación de bienes es un término genérico y es como todos conocemos cuando una pareja quiere partir lo que tienen. Correcto. Pero la separación de bienes como tal tiene unas implicaciones diferentes a lo que se conoce normalmente como la liquidación de la sociedad conyugal. Es decir, el trámite de la separación de bienes tiene un ingrediente adicional. Uno, las causales son las mismas que las del divorcio, pero nos da un plus, y es que cuando en la pareja uno de los cónyuges está manejando mal el patrimonio, está poniendo en riesgo los bienes que se han conseguido, ha llevado a que se insolvente la familia, a que se entre en cesación de pagos a los bancos o de las deudas que se tienen, o que es una persona adicta al juego o que tiene una forma de manejar el patrimonio bastante reprochable. El otro, sin que haya una infidelidad, un maltrato, sino por ese hecho puede entrar a solicitar esa separación de bienes. Sin que haya divorcio. Sin que haya divorcio. Normalmente todos tratamos de entender el tema y confundimos cuando uno habla. Bueno, es que me voy a divorciar. No, yo no te voy a dejar nada. No, primero hay que diferenciar. Una cosa es el divorcio y otra cosa es la liquidación de la sociedad conyugal o la partición de bienes. Correcto. ¿Puede haber divorcio sin partición de bienes? Correcto, claro. Sí. ¿Puede haber una partición de bienes sin divorcio? Claro. Te voy a poner un ejemplo. Una pareja en la cual normalmente el hombre ha asumido la representación y los negocios y el manejo del capital, y en un momento dado tuvo una mala racha como la que todos sufrimos alguna vez en la vida y empieza a tener problemas, a comprometer el patrimonio, empiezan a llegar esas cartas de requerimientos de los bancos, de abogados. Pueden tomar una salida que es muy sabia y es: venga mi amor, sentémonos, vamos a separar los bienes. Obviamente la primera reacción de la esposa va a ser: pero ¿cómo así? Si tú y yo nos queremos, claro, no ha habido ningún tipo de problemas, hemos sido una familia unida. ¿Se va a afectar la relación? ¿Se va a afectar la relación? No, la separación de bienes no tiene que ver con el divorcio y es una salida sana. En ese caso, el esposo, el cónyuge puede decir: yo voy a asumir las deudas, es decir, vamos dentro de esa partición, yo asumo las deudas, tú quedas con el patrimonio para salvaguardar esa estabilidad del hogar. Y de esa manera queda bien definido qué tenemos, qué debemos y qué va a quedar, y cada uno de ellos de ahí en adelante va a manejar en forma independiente su propio patrimonio. Y recordemos, sin divorciarse. Bueno, más adelante vamos a hablar, porque también se conoce la separación de cuerpos. Yo me voy de la casa, pero no hicieron... no liquidaron la sociedad conyugal, y después vienen pues una serie de situaciones complicadas porque no es tan sencillo como me voy de la casa y se acaba todo, sino que también quedan algunos deberes y algunas obligaciones. Vamos con la televidente, con Ana López. Muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Gonzalo Parrado? Mi pregunta es: la separación de bienes es una de las formas de disolver la sociedad conyugal. Exacto, muchas gracias. La separación de bienes se puede entender como la liquidación conyugal. De la sociedad conyugal, perdón. Exacto, la liquidación de la sociedad conyugal es la consecuencia de la separación de bienes.
Y nuestro Código Civil determina cuáles son las causales para que se produzca la terminación, llamémoslo así más bien, de la sociedad conyugal. Estamos hablando de la terminación, o sea, de esa disolución. Disolución y liquidación son dos cosas muy diferentes. Correcto. Disolver la sociedad conyugal es que termina esa sociedad de bienes que hay entre los esposos. Y nos dice, 1, por el divorcio. 2, por la muerte. 3, por la sentencia de separación de cuerpos. Por la separación de bienes. Entonces dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que la separación de bienes es una de las causas de la liquidación? No es lo mismo, no. Cada una de las que mencioné lleva a que esa comunidad de bienes se termine y a continuación es que viene la liquidación. Entonces, vamos a retomar. Separación de bienes es cuando una pareja quiere partir sus bienes y por esa decisión que puede ser de común acuerdo, se procede a liquidar entonces esa sociedad conyugal. Entonces, la liquidación de la sociedad conyugal es una consecuencia, es un resultado. Y puede ser una estrategia independientemente de que exista una dificultad en la pareja. Claro, no necesariamente, como hablamos, tiene que haber un divorcio. Claro. Se pueden separar los bienes y el vínculo continúa. Eso es importante aclararlo, y es cuando se presenta el divorcio, lo que se termina es el vínculo matrimonial. A veces las personas entran a confundir, bueno, es que, doctor, yo me casé por la iglesia. Correcto. Entonces, cuando me divorcio, ¿se anuló el matrimonio? No, no confundamos. El matrimonio religioso o católico, ya que la mayoría es católica, solamente se anula es a través del tribunal eclesiástico. El divorcio es la cesación de esos efectos civiles que tiene el matrimonio. Entonces, para que ustedes estén tranquilos, el sacramento continúa. O sea, ustedes siguen siendo casados bajo la ley de la religión, de la iglesia más bien, pero los efectos civiles terminan. Eso implica que puede casarse nuevamente los esposos, los excónyuges pueden volver a casarse, pero obviamente no podrían hacerlo nuevamente por la iglesia, sino en un matrimonio civil que se hace ante notario o ante el juez. Doctor Gonzalo Parrado, antes de entrar con nuestra televidente, brevemente para poder atender a la televidente, ¿qué sería lo negativo de hacer esa separación? Usted ya nos habló de lo positivo, pero de lo negativo, ¿qué sería? ¿Qué implicaciones tendría eso en un futuro cuando de pronto vaya a haber algún tipo de reclamación por parte de alguno de los compañeros? O sea, ¿qué implicación puede haber en el tema de pronto de una sucesión, de un testamento? No sé, ¿qué implicaciones puede haber? Bueno, primero aclarar, en el tema de sucesiones, cuando una pareja ha liquidado la sociedad conyugal y fallece uno de ellos, esa herencia correspondería solo, única y exclusivamente a los hijos. ¿Por qué? Porque cuando yo no me he divorciado, o más bien no he liquidado la sociedad conyugal, al fallecer uno de los esposos, el otro cónyuge entra a recibir, primero, el 50% que se denominan gananciales, es decir, las ganancias de esa sociedad, el 50% de los bienes que se consiguieron dentro del matrimonio. Y además, entonces va a quedar un 50%, ¿cierto? Correcto. Y ese 50%, el esposo también tendría, o la esposa sobreviviente, tendría también derecho a una porción, porque herencia no es todos los bienes, y eso hay que entrar desde ahora a hacer esa claridad. A desmitificar ¿Qué es herencia? Sí, cuando una persona fallece, entonces dice, vamos a repartir la herencia. Ojo, miremos a ver cómo está. ¿Qué es herencia? Esos gananciales, ese 50%, no es herencia. Le corresponde al esposo o la esposa por derecho, porque es el resultado de ese esfuerzo conjunto. Que construyeron. Claro, y ese otro 50%, esa sí es la herencia. Entonces ahí la herencia también entra a participar esa esposo o esa esposa sobreviviente con los hijos. Bueno, ahora sí, doctor Gonzalo Parrado, vamos con Sonia Vélez. Buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud sobre este importante tema? ¿Qué tan importante es hacer la liquidación conyugal o la separación de bienes, en fin? Buenas noches. Uno de los esposos puede hacerse cargo de las deudas para asegurar el bienestar de la familia. Gracias por la inquietud. Ya usted lo mencionaba, doctor Sí. Gonzalo. Alguien puede hacer como administrador de las deudas, otro puede ya estar con el tema de los bienes. Juan Carlos, muchas personas acuden a citas con abogados porque recordemos
un dicho muy sabio, y es que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se tira por la ventana. Sí, señor. Y muchas parejas que tienen dificultades económicas, porque es ahí donde se mide realmente la calidad y la fortaleza del amor, buscar un abogado no es realmente la forma de decir no quiero seguir. Por el contrario, buscar la asesoría legal es una forma de decir venga, vamos a buscar soluciones. Y un buen abogado le aconsejaría a usted, uno, si todavía se aman, si el vínculo todavía está fortalecido, si ustedes tienen ese amor que ha hecho esa familia y sufren un revés económico, no se divorcien, pero sí entren, si ya organicen la economía. Organicen la economía. Y si uno de los dos ha cometido errores, porque todos los tenemos, Juan Carlos, a veces hacemos malos negocios, nos dejamos ilusionar, nos asesoramos mal, conseguimos malos socios, nos tumban, como decimos en buen paisa. Al hijo o al yerno. ¿Cuál es la solución? Venga, de lo poco que quede, vamos a dejar eso claro, vamos a repartirnos. Y yo, si soy una persona responsable, asumo las deudas en aras de poder preservar ese patrimonio que han construido. Pero doctor Gonzalo Parrado, esta situación que usted menciona también de aquel esposo o esposa que se vuelven adictos al juego, que no saben administrar los bienes, eso también, en caso de no querer hacer la separación de bienes, también es una causal de divorcio, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Cuál es la diferencia? Hay que diferenciar. El mal manejo de los bienes no es una causal de divorcio. Las causales de divorcio son taxativas. Correcto. Y dentro de esas causales no está establecido el mal manejo del patrimonio de la familia. Por eso, al inicio del programa, yo les hacía una claridad. Claro. Para usted separarse de bienes, además de todas las causales que tiene el divorcio, tiene una adicional, y es la que tiene que ver con esa parte económica. El mal manejo del patrimonio puede ser causal para una separación de bienes sin hablar de divorcio. Ah, correcto. Entonces ahí entra el mal manejo. Hay algo muy importante entonces, porque si el cónyuge o la cónyuge son malos administradores, es algo muy subjetivo, porque en un proceso podrán decir, no, pero es que yo administré mal mi negocio porque yo le daba todo a mi esposa o viceversa, o gastamos en viajes o hicimos tantas cosas, como que no descargarle la irresponsabilidad, y después decir así a uno de ellos. Por eso es muy sutil, mejor hacer la separación de bienes como estrategia y no ir como de pronto al extremo que sería como el divorcio, en caso de que todavía existan pues unas bases. Miremos que muchos matrimonios con la ludopatía ha llevado a que se ponga en riesgo, y obviamente ahí entra entonces a jugar dos tipos de circunstancias. Primero, si es una enfermedad, si esa ludopatía, es decir, esa adicción al juego es una enfermedad, el cónyuge, recordemos que una de esas obligaciones que adquirimos al casarnos es el socorro y la ayuda. Es entrar a ayudar a esa persona en esa adicción al juego, pero teniendo también en cuenta en el otro lado de la balanza, un momento, pero es que también estás poniendo en riesgo el hogar. Entonces, venga, primero, arreglemos las finanzas y yo te voy a ayudar, pero el manejo de los bienes ya no lo vas a tener tú. Vamos a tener entonces que partir los bienes para yo seguir administrando mis bienes, y tú los que tú quieras, o si vas a cargar con las deudas, manéjalas. Doctor Gonzalo Parrado, después de la pausa nos gustaría que nos explicara también si es posible que en esos casos, cuando la esposa no tiene, digamos, la capacidad, o el esposo, de hacer esa separación de bienes, buscar entonces tal vez un curador para la administración de los mismos. ¿En qué caso habría que llegar a esa situación? Pero esto obviamente después de una corta pausa. Ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre la separación de bienes. Los cónyuges pueden hacer la separación de bienes sin divorciarse. Las causales, además de las mismas del divorcio, son también porque uno de los esposos haya incurrido en mal manejo del patrimonio, no esté pagando las deudas, disipación o juego habitual, administración fraudulenta o notoriamente descuidada, y cualquier otra actividad que ponga en peligro el patrimonio y los intereses del otro cónyuge. La separación de bienes es una de las formas de disolver la sociedad conyugal. El trámite es el mismo que la liquidación de la sociedad conyugal. Deben incluirse los bienes y deudas adquiridas dentro del matrimonio. Cuando uno de los cónyuges oculte de manera dolosa un bien de la sociedad conyugal, poniéndolo a nombre de otras personas o no informándolo, perderá su porción respecto a la cosa ocultada y deberá restituirla al doble.
Solo se incluyen las deudas adquiridas para el sostenimiento de la sociedad conyugal, no las propias. Los bienes se dividen entre los esposos, no con los hijos, y uno de los esposos puede hacerse cargo de las deudas para asegurar el bienestar de la familia. Vamos con don Cristóbal y luego también una inquietud que teníamos con el doctor Gonzalo Parrado antes de la pausa. Don Cristóbal, muy buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Doctor, es que mira, tengo una preguntita. Yo estuve casado hace algunos años. Me casé por la iglesia, registramos el matrimonio, pero nunca nos divorciamos ni hicimos separación de bienes. Ahora yo estoy viviendo con otra mujer. Entonces yo quiero saber si la mujer que tengo ahora tiene derecho a lo que he conseguido últimamente, o si eso pertenece a la esposa con la que yo viví y con la que no me he divorciado. Gracias. Esa es una muy buena pregunta, doctor Gonzalo, porque entonces creen que porque se fue del hogar pierden cualquier derecho en un futuro. ¿Hasta qué punto puede incidir ese bueno, tema? Claramente esta situación está poniendo en riesgo el patrimonio de su nueva compañera. ¿Por qué? Porque mientras usted no haya terminado legalmente ese vínculo matrimonial a través del divorcio y liquidando la sociedad, todo lo que usted siga consiguiendo a futuro va a ser parte de la sociedad conyugal con su esposa, porque sigue siendo su esposa. ¿Cuáles en este caso las medidas a tomar? Primero, los bienes que hayan adquirido en esta nueva relación y que estén a nombre de su compañera solamente le corresponderían a ella y no entrarían en esa sociedad conyugal. Pero los bienes que estén a nombre suyo, le pertenece la mitad de esos bienes a su esposa, que aún no es su ex esposa. Entonces, tengamos en cuenta también esa separación de bienes por esas situaciones. Y antes de la pausa, nosotros, o yo le preguntaba, porque la persona que es adicta al juego y pone en riesgo la economía familiar, hay una diferencia muy sutil. Sí. Ya la interdicción es si esa persona definitivamente ya no hay, como digamos, un tratamiento y ya no puede él por sí mismo administrar. Cuando ya ese mal manejo de los bienes es de tal gravedad que podemos hablar que esta persona no está en condiciones mentales de poder manejar el patrimonio. Es decir, no fue un revés económico, no fue un mal negocio, crisis cualquiera, sino que es un comportamiento reiterado, continuo y que ya es patológico. Ya no estamos hablando de pedir esa separación de bienes, sino la interdicción. ¿Qué es eso? Muchas personas dicen, no, pero es que yo no estoy loco. Con la nueva disposición del Código General del Proceso, no necesita que la persona esté loca, mejor dicho, no necesita que la persona esté demente o no esté en sus cabales, sino que también ese mal manejo de la sociedad sea reiterado y continuo, y ya entonces debemos acudir no a la separación de bienes, sino a la interdicción. Es decir, pedirle a un juez que declare que esta persona es incapaz y se le nombre un curador, un representante para que maneje los negocios de esta persona. Ya, eso es una estrategia pues cuando la situación es inmanejable, y ya ahí la separación de bienes es como el primer camino cuando la situación es manejable. Cuando ya es un tema patológico, si hay que acudir a un juez para que determine si es necesario que esta persona tenga un curador o un albacea. Está bien dicho entonces, albacea o curador más bien en este caso. Una televidente nos pregunta, nos escribe y nos dice que cuando uno firma o acude a las capitulaciones, cuando uno ha construido un patrimonio de manera individual y después se casa, en ese caso la separación de bienes, capitulación es capitulación, lo que yo conseguí es otra cosa aparte, ahí sí no entraría en la separación de bienes, ¿o cuál sería la primero vamos a aclarar respuesta algo para eso? Las capitulaciones realmente se crearon no solamente para excluir los bienes, sino que inicialmente el fin de las capitulaciones era entrar bienes a la sociedad conyugal. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo. Margarita y Pedro, que son novios, y entonces se casan y Margarita tiene un apartamento y le dice, Pedro, este apartamento yo quiero que sea de los dos. Entonces Pedro le va a decir, pero ¿cómo, Margarita, si vos lo compraste cuando eras soltera, te lo dio tu papá? O lo compró el papá. Vamos a hacer algo. Antes de casarnos vamos a hacer capitulaciones y vamos a ingresar ese apartamento que le dio el papá a Margarita, o que ella lo compró, o que ella lo traía o fue herencia de ella. Dice, yo quiero que este apartamento
haga parte de la sociedad conyugal. Entonces, las capitulaciones no solamente son para excluir, sino también para incluir. Ah, qué buen dato. Pero entonces vamos ahora con normalmente las capitulaciones, entonces uno las hace no para incluir, sino para siempre excluir. Entonces dice, venga. Proteger supuestamente, porque sí. ¿qué tal que me vaya mal en el matrimonio? Obvio. Y lo que compré. Y me parece algo sano, sí, Juan, claro. porque el manejo de los bienes debe ser un asunto de cada uno de los cónyuges. Personalmente considero que los bienes que se adquieren dentro del matrimonio obviamente deben ser administrados por ambos, claro. Pero los que se traen ya de antes, cada uno de ellos debe tener muy claro que es una responsabilidad que se adquiere dentro de la relación, conservarlos, ponerlos a producir, hacer que realmente fructifiquen. Pero si no hay capitulación, si no hay capitulaciones, entra todo. Muchas personas dicen, no, es que yo me casé y ahora quiero hacer capitulaciones. Sí, no, sí, ya no. Las capitulaciones siempre son antes de casarse, no después. Le pregunto, doctor, ya pues vamos cerrando porque esto aquí va volando y usted habla muy sabroso, como decimos en Antioquia. Una persona que se casa y entonces dice, no, es que este apartamento a mí me lo dio mi papá y nunca hicieron capitulación, absolutamente nada. Ya, eso entra a la sociedad conyugal, ¿o no? O a la vez de esa relación. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que entra? El ejemplo, Margarita y Pedro, el mismo ejemplo. A Margarita, ese apartamento que le regaló el papá, se lo regaló, ella lo trae y se casa con Pedro. Correcto. ¿Qué entraría entonces en la liquidación de la sociedad conyugal? ¿Entraría ese apartamento? No, entraría es el mayor valor. Entonces vamos a poner el ejemplo, ese apartamento, Margarita se lo regaló al papá y al momento que se lo regaló, ese apartamento costaba 50 millones de pesos. Y luego se casa con Pedro. Y con Pedro, a los 10 años de matrimonio, deciden separar esos bienes. Correcto. Entonces lo primero, ¿qué diríamos? Pero es que ese apartamento es de Margarita. Sí. Entonces vamos a tomar primero ese valor. Esos 50 millones que costaba, ¿cuánto costaría ahora? Entonces vamos a decir, se llama actualizar la plata, indexarla. Traigamos esos 50 millones. ¿Cuántos serían esos 50 millones de pesos ahora? De hoy. Entonces diríamos, bueno, esos 50 millones de hace 10 años, ahora podrían ser 70. Sí, pero es que ese apartamento se valorizó. Y ese apartamento en estos momentos está costando 100 millones de pesos. Entonces decimos, esos 50 los traemos ahora, son 70. Pero hay 30 millones de pesos de valorización. Esos 30 millones de pesos, 15 serían de Pedro y 15 de Margarita. Las mejoras que podría uno pensar. La valorización. Miremos que aquí se valorizó comercialmente. Las propiedades tienden a valorizarse y ese mayor valor es lo que se reparte. Doctor Gonzalo Parrado, hay un tema que vamos a desarrollar más adelante para que nos quede de tarea. Y es, ¿qué pasa cuando en la pareja uno del cónyuge o la cónyuge tienen a su nombre propiedades o vehículos y deciden venderlos sin consultar a su compañero o compañero? Si eso podría ser una defraudación a esa sociedad conyugal. Lo veremos, Sería un tema muy sabrosito para tratarlo. Doctor Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ti. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Ya saben, de lunes a viernes, temas jurídicos en su caso en casa. Feliz noche para todos. Dios los bendiga.